Hemos llegado al libro de Esther, y Esther es un libro fascinante, no solo porque su heroína principal es una mujer, sino porque en realidad reivindica a las mujeres. En la Biblia tenemos esta curiosidad, hay dos libros que llevan nombres de mujeres, Ruth, que ya lo estudiamos hace algunos días atrás, y ahora el libro de Esther. Pero el libro de Esther además tiene algunas curiosidades que por poco hacen que no llegue a participar del canon bíblico. Casi queda fuera. Y una de esas curiosidades es que en todo el libro de Esther no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Y entonces algunos eruditos judíos pensaban, ¿será que puede pertenecer al canon si no aparece el nombre de Dios? Bueno, hoy vamos a descubrir que a veces no es necesario que realmente escuchemos el nombre de Dios, porque Dios siempre está presente. Así que hay muchas lecciones que vamos a descubrir en estas 7 lecciones del libro de Esther. Y justamente la primera lección es esta: aunque parezca que Dios no está, sí está. Y eso lo vemos en todo el libro de Esther. Porque cuando comenzamos a leer la narración, nos damos cuenta que Dios fue ordenando cada paso que necesitó para cuidar de su nación. El pueblo judío en el libro de Esther se ve sometido a una presión muy grande. Están a punto de ser exterminados, pero Dios obra providencialmente. Desde el primer versículo hasta el último, la mano de Dios es visible en todo lo que sucede acá. Por eso, aunque parece que Dios no está, Él sí está. Y eso es algo que debemos recordar en la vida. Yo espero que cuando leas el libro de Esther siempre pienses en esto. Tal vez tú te has preguntado alguna vez en tu vida, ¿será que Dios realmente está aquí? ¿Realmente Dios cuida de mí? ¿Realmente Dios se interesa en mí? Aunque parezca que no, aunque el enemigo quiera meterte en la cabeza que no, recuerda, Dios ordena todo a favor de sus hijos. Solamente debes confiar en Él, solamente debes permitirle a Dios que obre en tu vida. La segunda lección del libro de Esther es que tu dignidad vale más que una corona. Y esto se ve en la primera heroína de este libro, que no es Esther. La primera heroína en realidad es Vasti. Aunque en los registros históricos pareciera que tiene otro nombre, en realidad esta mujer nos muestra que cuando uno quiere mantener su dignidad, puede, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11 del capítulo 1. Dice acá: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, es decir, estaba borracho ya, mandó a Meumán, Biztá, Harbona, Bigta, Abacta y otros de sus cortesanos para que fueran y llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Si él estaba ebrio, ya te imaginas lo que quiere decir el texto respecto a lo que realmente quería hacer Asuero, que es el rey que está representado acá. En la historia, en los libros históricos, este Asuero es Jerjes I, y su esposa Vasti tiene otro nombre, la llama, otro historiador la llama Amestris, es el nombre de ella para Herodoto. Así que esta mujer decide que su dignidad vale más que la corona. Quizás el rey pensó, esta mujer, si quiere mantenerse como reina, tiene que hacer lo que yo diga. Y cuando yo lo diga, y aunque no estaba en sus cabales porque estaba ebrio, seguramente esta orden la dio pensando, tiene que hacer mi voluntad, todos los súbditos, incluyendo la reina, si quiere mantener su corona. Pero Vasti decidió que ella valía más que una corona. Fue destituida, es verdad, pero su integridad se mantuvo firme. No se entregó a los deseos del rey ni de la gente que acompañaba al rey. Se mantuvo digna, se mantuvo fiel a sí misma. Hoy en día vivimos en un mundo que canjea la dignidad por likes, por atención, por comentarios, por dinero, pero Vasti se yergue como una figura que nos dice: la dignidad vale mucho más, no la entregues por tan poco, no te rebajes por tan poco.
La tercera lección es que la humildad y la amabilidad abren puertas o traen recompensas. Y esto lo vemos ya en el caso de Esther. Cuando Esther fue llevada a la corte, algunos piensan que esto es como un concurso de belleza como nosotros los usamos ahora. Y no, debo aclarar esto desde ya. Esther, junto con todas las doncellas bellas que había en el reino, fueron llevadas a la corte del rey Jerjes o Asuero aquí en la Biblia como esposas secundarias. De esas esposas secundarias del harén del rey iban a escoger a la reina principal, pero todas estaban en esa calidad de esposas. Por eso es que llegan ahí y están mudadas al palacio y ahí tienen que hacer su vida de ahí en adelante. Este es un dato que no debemos confundir con los concursos de belleza, aunque a veces nosotros pensamos, sí, salió la más bella del concurso. No es realmente así. Ella ya era una esposa del rey y como esposa del rey pues ya estaba en la casa real, solo que cuando le tocó su turno, ahí Dios hizo que hallara gracia para que se convirtiera en la reina. Pero en este caso vemos justamente en el verso 15 del capítulo 2 cómo actuaba Esther y dice: cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió. Noten la humildad. Ninguna cosa pidió, sino lo que le indicó Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían, porque era humilde, porque era amable, porque aunque estaba ahí en la corte ya como esposa secundaria, no comenzó a creerse más que los demás y estaba dispuesta a escuchar sugerencias, que es lo que sucede en este caso. Escucha a Hegai para que Hegai le dé las indicaciones necesarias. Es decir, si tú quieres ganarte el favor de los demás, aprende la humildad y la amabilidad de la reina Esther. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. A veces creemos que porque somos muy sinceros, porque somos muy directos, es que le caemos mal a la gente y pues yo así soy y nadie me va a cambiar y si no me aguantan así, pues ya ni modo. Es una forma un poco triste de pensar, porque la amabilidad, la humildad siempre abrirán puertas, siempre traerán recompensas. La cuarta lección es que tenemos que ser firmes, aunque la fidelidad a Dios traiga inconvenientes, traiga problemas. Esto fue lo que le pasó a Mardoqueo, el primo de Hadasa, que es Esther. ¿Qué pasó? Mardoqueo escuchó un edicto que yo creo que Asuero, que era un poco voluble por lo que vemos en el primer capítulo, se dejó engatusar. Y se dejó engatusar de este Amán, que era el segundo del rey, y que pidió adoración para garantizar la fidelidad de todos los pueblos a Asuero. Lo que quería era gloria para él, eso es lo que quería Amán. Eso no lo iba a consentir Mardoqueo, no podía rendirle homenaje a esa pretensión. Nota, y yo quiero que veas este elemento, no es que Mardoqueo no pudiera rendirle pleitesía al rey de Persia, claro que podía hacerlo. El asunto que está en juego aquí es que cuando se le pide a Mardoqueo que se incline ante Amán, hay algo más de fondo. Y yo quiero que vean esto en el verso 2 del capítulo 3. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacía? El mismo Mardoqueo da la respuesta. Él dice, es porque yo soy judío. Pero ¿qué implicaciones tiene esa respuesta al decir yo soy judío? La implicación que tiene es que lo que estaba pidiendo Amán no era lealtad a la corona, que eso estaba dispuesto a hacerlo Mardoqueo, tanto que él va a frenar una conspiración contra el rey. Mardoqueo era fiel a la corona, pero cuando estaba pidiendo a Amán que se arrodillaran, lo que estaba pidiendo era adoración, y eso no lo podía hacer Mardoqueo porque era un siervo de Dios. Así que ser fiel a Dios a veces traerá problemas, pero no te preocupes, Dios siempre velará por ti.
Y eso es algo que de verdad requiere fe. Porque cuando eres fiel a Dios y las cosas no resultan como esperas que deben resultar a alguien que es fiel, entonces comenzamos a dudar. No es el caso de Mardoqueo. Él se mantiene firme a pesar de lo que se viene, porque ahí se vendrá esta persecución contra los judíos a causa de que él no quiso rendirle adoración a un ser humano. Pero mantente fiel. Dios hallará la manera de exaltar tu nombre si tú eres fiel a Él. Tenlo por seguro. Eso le pasó a Mardoqueo. La quinta lección es que tú estás aquí por una razón. Sé valiente para cumplir tu propósito. Cuando el edicto del rey se dio a conocer y Mardoqueo vio que estaba en peligro toda la nación de Judá, le envió un mensaje a la reina Esther. Ya era la reina principal en ese momento. Y en ese mensaje hay algunas palabras maravillosas. Y nota lo que dice aquí en el capítulo 4, toda esta narración, desde el verso 12 en adelante. Llevó a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí donde tú estás por una razón. Así como Esther llegó al reino como la reina principal por una razón. Dios permitió que tuviera esa posición con un motivo. Tú estás donde estás porque Dios tiene un plan contigo. Luego dice la Biblia, entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Porque la ley decía que la reina solo podía entrar siendo invitada por el rey. En este caso, se arriesgaba a perder la cabeza, literalmente. Se arriesgaba a que el rey, estando en un asunto de importancia política, dijera: me está interrumpiendo, llévenla y quítenle la vida. Ya saben cómo actuaba Asuero, porque por una desobediencia que en realidad ni siquiera era desobediencia, porque si lo vemos desde esa perspectiva, Vasti usó la cordura para no obedecer al rey, pero por eso destituyó a Vasti. Ahora imagínate que lleguen y lo interrumpan en una reunión importante. No era conforme a la ley, cualquiera estaba sujeto a la condena si hacía esto e interrumpía al rey en una de sus cortes. Por eso, para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que aprender a ser valientes. A veces no va a ser fácil cumplir con lo que Dios nos pide. Nos vamos a enfrentar obstáculos, pero si confiamos en Él, en su providencia, y estamos dispuestos a cumplir con el propósito que tenemos, que Dios nos ha dado, entonces podemos hacer la diferencia, como lo hizo la reina Esther. Ahora, la sexta lección del libro de Esther es que la prudencia y el tacto te darán grandes victorias. Si la humildad y la amabilidad te abren puertas, la prudencia y el tacto hacen que esas puertas se mantengan abiertas y te garanticen el favor de los que sean, de las personas que sean. Y esto lo vemos reflejado en el capítulo 5, versos 3 y 4. Cuando la reina Esther se presentó ante Asuero, Dios obró un milagro y el rey Asuero la recibió con gusto. Entonces el rey Asuero dijo así: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré. Con esta fórmula que le dijo el rey Asuero, cualquiera podría haberse sentido tentado a presentar de inmediato la petición de que se salvara al pueblo judío. Pero recuerden, los temas políticos, especialmente por lo que vemos en el trasfondo del libro de Esther, eran delicados. Amán había logrado convencer a Asuero de que la nación judía, sin decir propiamente que eran los judíos, era una nación que era contraria al rey y que podía levantarse en una revuelta. Así que si Esther
inmediatamente presentaba su petición, tal vez podría ser vista como una traidora y entonces precipitaría la mala suerte para ella y para su pueblo. Pero en cambio Esther hace algo. Verso 5, o verso 4 quiero decir. Esther respondió: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le tengo preparado. ¡Qué maravillosa estrategia! Trató primero de ganarse el corazón del rey. Trató primero de mostrar esa amabilidad, esa prudencia, esa cortesía que a ella la caracterizaban. De esa manera hizo 2 veces y en la segunda vez presentó su pedido al rey. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a ser inteligente, a ser prudente, a entender qué está pasando a nuestro alrededor. A veces pensamos que por tener la razón podemos nosotros salir y decir lo que querramos. A veces pensamos que porque yo estoy en lo correcto, entonces todo el mundo tiene que darse cuenta y no importa a quién atropelle o sobre quién pase, pero tengo que decir lo que tengo que decir porque esa es la verdad. Pero la reina Esther nos muestra otro camino. Nos muestra que con prudencia, con tacto, podemos ganar mejores victorias. Y eso podemos aplicarlo hoy en lo que sea, en tu trabajo, en tus relaciones con las demás personas, en la iglesia, en donde sea. Ponlo en práctica y verás la diferencia. Y la última lección que quiero destacar de las muchas que hay en el libro de Esther es que no dejes que el orgullo te ciegue. No dejes que te quite la vista. Eso fue lo que le pasó a Amán. Como era el segundo del rey, y además el rey le había autorizado que la gente se arrodillara ante él, él pensaba que siempre iba a tener el favor del rey y que no había nadie más importante que él. Pero entonces Dios hizo algo. Recuerden, Dios siempre está presente en todo esto, aunque no parezca el nombre de él en todo el libro, ahí se ve Dios actuando. El rey Asuero tuvo insomnio. Comenzaron a leerle todas las crónicas y se dieron cuenta que Mardoqueo había logrado desbaratar una conspiración contra el rey, pero no lo habían recompensado. No habían hecho nada por él. Dios, en cambio, estaba a cargo y Dios se iba a encargar de recompensar a Mardoqueo. Aquí hay una lección de bono extra. Haz lo que es correcto y Dios siempre se encargará de bendecirte. No es evangelio de prosperidad esto es la vida real, esto es siembra y cosecha. Pero, ¿qué pasó con Amán? Mira lo que dice el capítulo 6 de Esther. Verso 6. Entró pues Amán y el rey le preguntó, antes que Amán dijera algo, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón, o dicho de otra manera, pensó dentro de sí, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Notan el orgullo? Amán nunca se imaginó que el rey tuviera a otra persona a la que quisiera honrar. Pensó que él era el único que merecía ser honrado por el rey Asuero. Y con esta pregunta, él dice, ¿a quién? ¿A quién va a querer honrar más? Y con eso en mente, le dice al rey cómo debe tratarse a la persona que el rey quiere honrar. Y da toda la descripción, que lo monten en el caballo real, que le den la segunda túnica del rey, que pongan el anillo real en su mano. Es decir, lo que Amán estaba diciendo es, quiero sentirme rey por un día. Y el rey me lo va a conceder por fin. ¿Cuál fue su sorpresa? Que todo eso era para Mardoqueo, quien se había mantenido fiel a Dios, quien había sido leal a la corona también, quien solamente por su integridad estaba sufriendo ahora la pena de muerte impuesta por Amán de manera ilegal. Pero ahora Dios revierte las cosas y el orgullo de Amán lo había cegado tanto que no pudo ver lo que estaba sucediendo alrededor. El orgullo nos ciega de maneras increíbles. No nos permite ver nuestros defectos, no permite que recibamos retroalimentación. Siempre somos más que los demás, mejores que los demás, y tenemos que tener cuidado con eso, porque la caída es dura. ¿Qué fue lo que le pasó a Amán? Él, pensando que sería el recompensado, le dijo al rey, que los monten el caballo real,
que le pongan el anillo del rey, que lo vistan con la túnica del rey. Es decir, lo que quiero es sentirme rey. Eso es lo que estaba pensando Amán. ¿Cuál fue su sorpresa cuando esto era la recompensa de Mardoqueo? Qué tremendo, ¿no? La caída fue dura, solamente porque Amán estaba cegado, estaba muy pagado de sí mismo, decimos en otra expresión. Mi hermano, mi hermana, dejemos que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo para que nos ayude a ver aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y si alguien nos da un comentario, una recomendación, recíbela con humildad. Recuerda que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. No permitamos que nos pase lo que le pasó a Amán. El libro de Esther es maravilloso. Hay muchas más lecciones acá, pero yo solamente quiero decirte, Dios está al control de todo. Dios cuida de ti. Dios cuida de tu familia. Dios cuida de la iglesia. Deja que Dios sea Dios. Lo que sí tienes que hacer es aprender a depender de Él. Y hoy descubrimos 7 lecciones que implican esto. Para que nuestra vida sea diferente, tenemos que pensar un poco como pensaban los personajes que vimos acá en el libro de Esther. Los personajes que nos dan buenas lecciones, como Vasti, como Esther, como Mardoqueo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo video.